Comenzamos este domingo con alegría, permitiéndole a la buena noticia, que es el Evangelio del Señor, que llene de luz y de orientación nuestros corazones. En esta ocasión vamos a ponernos a la escucha del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, versículos 14 al 30, la parábola de los talentos. Un término que nos suena familiar, bastante familiar, ¿verdad? Bueno, enseguida lo vamos a profundizar, pero primero escuchemos la parábola contada por Jesús. Dice así: el reino de los cielos es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se llegó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el de los 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui a esconder bajo tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber entregado mi dinero a los banqueros. De ese modo, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tenemos una parábola que termina también como la que escuchábamos hace una semana de las vírgenes, termina de una forma terrible. ¿Cómo podríamos nosotros leer esta parábola de los talentos? Empecemos, en primer lugar, descartando algunos equívocos, algunas malas lecturas de la parábola de los talentos. Yo a veces digo que a veces es preferible no leer a hacer una mala lectura, porque un texto se puede prestar para interpretaciones incluso equivocadas. Por ejemplo, la parábola de los talentos no es una parábola para exaltar o para aplaudir la excelencia o la productividad. No tiene que ver con esto, cómo incrementar ganancias o cómo... Esa no es la idea, mucho menos en el aspecto económico-financiero. No es esa la orientación de Mateo. Tampoco es un himno a la meritocracia. Cuando uno mira las conclusiones y la recompensa por haber hecho determinada trayectoria, tampoco es la idea. Ni tampoco una confirmación del activismo, que a veces ocurre entre nosotros los servidores de la iglesia, el activismo pastoral, es decir, hacer mucho pensando que con eso hemos hecho grandes cosas, y no necesariamente. ¿Por dónde va la parábola? Recordemos que estamos leyendo un capítulo que está desarrollando la idea de, o la enseñanza acerca de la vigilancia. ¿Cómo vivir este tiempo de la espera camino hacia el encuentro con el Señor?
cómo en este tiempo de aparente ausencia física de Jesús, cómo hay que vivirlo mirando hacia aquel día del encuentro feliz con Él. Como dice esta parábola, entra al gozo de tu Señor hasta que llegue ese día. Pues esta parábola va en esta dirección. Y entonces se dirige a una comunidad, o probablemente comunidades de Mateo, acomodadas, distraídas, poco comprometidas, siendo desafiadas a vivir el hoy de la historia de una manera inteligente, creativa, dejándose llevar por la inteligencia que da la espera, teniendo una nueva manera de afrontar la historia. Pero veamos cómo nos enseña la parábola. La parábola podemos verla en sus dos grandes partes. La primera parte nos habla de un señor, de un patrón que se ausenta. Es la imagen de Jesús y de la parucía, el Señor que se ha ido y que nos ha encargado a nosotros hoy esta historia. No necesita mucha aclaración, ¿verdad? Pero aquí, en la primera parte, hay tres elementos que hay que destacar. Primero, este patrón le entrega a sus servidores toda su propiedad, toda su fortuna. Y esto es un elemento importante. Él entregó todo lo suyo. Primer elemento. Dos, esto que él entrega, aquí se le llama talentos. Y podemos ver que realmente representa una gran cantidad. Para información de ustedes, ¿qué es un talento? Un talento es un lingote de plata. Un lingote de plata, imagínenselo ustedes, que puede oscilar entre 30 y 40 kilogramos. Cada lingote. Y este hombre tenía 8 lingotes de 40, 50 kilogramos de plata. Era un hombre muy rico. Un solo talento, un solo lingote, equivalía a unos 6,000 denarios, sabiendo que el denario es lo que una persona gana en un día de trabajo. Es decir, estamos hablando de mucho dinero. Pero el tercer elemento que no podemos olvidar es que este hombre lo distribuyó entre 3 de sus servidores, no de forma injusta. Uno esperaría que se repartiera igual, en proporciones iguales, ¿no? El patrón reparte, dice la parábola, según su capacidad. Un elemento que va a ser evaluado después. Ni más ni menos, según lo que cada uno estaba en condiciones de gestionar. Bueno, y esta es la primera parte. La primera parte nos genera la expectativa. ¿Y qué va a pasar? Y entonces vemos que el que le dieron 5, desarrolló, lo duplicó por 10, el que tenía 2 por 4, y el que recibió 1 se quedó con 1. Lo metió en un pañuelo, lo guardó bajo tierra y no produjo nada. Y viene la segunda parte de la parábola. Aquí es donde tenemos que enfocarnos y donde está la clave de lectura. Los 3 son llamados a dar cuentas del encargo. Al fin y al cabo le pertenece al patrón. El patrón lo ha dejado, ha confiado, ha hecho un acto de confianza que espera que sea correspondido. El primero devuelve el doble, el segundo igualmente, y entonces la parábola se detiene en el tercero. Y podemos releer la parábola de atrás para adelante. A partir del último, el último se excusa diciendo, yo sabía cómo eres tú. Te devuelvo lo mismo porque yo sabía cómo eras tú. Porque tú recoges donde no esparces, porque tú quieres cosechar donde no siembras. Y entonces aquí tenemos el primer elemento para nuestro aprendizaje de la vigilancia. ¿Por qué este siervo es llamado de malo y perezoso? En primer lugar es llamado de malo porque tiene una pésima imagen de su patrón. Lo acabamos de escuchar. Él tiene una mala imagen de su patrón. Y esto tiene que ver con la imagen de Dios. El patrón confió en él. Aun cuando fuera un solo talento, no le había dado poco. Por eso expliqué qué cosa era un talento. Lo que le dio no fue poco, era una fortuna, uno solo. Y este hombre tiene una mala imagen de su Señor. Entonces todo empieza ahí. Oh siervo malo.
Dios nos ha dado muchas señales de su amor, de su generosidad y de toda la confianza que ha tenido con cada uno de nosotros. Pensando siempre, no ha habido injusticia, vimos según su capacidad de cada uno, y nos ha entregado lo suyo. ¿Por qué nos quejamos de Dios? ¿Por qué nos quejamos de Dios? Primer elemento. Pero aquí hay un segundo, un aspecto que hay que mirar, porque a los dos primeros se les dijo, como felicitación, siervo fiel. Siervo fiel, así le dijo al que devolvió, al que devolvió 10 como al que devolvió 4. Fiel aquí no significa únicamente eficaz en la gestión de los bienes. La palabra fiel, y es bueno mirar el texto griego, aquí hace un juego con el doble sentido del término, tiene que ver con fidelidad, pero también con fe. Estos hombres le creyeron al amor y al depósito de confianza que el patrón tuvo con ellos. Y tuvieron una respuesta de fe. Esta parábola está hablando entonces de la fe. Pareciera como un elemento secundario. No, es fundamental. Incluso aparece 5 veces el término. La importancia del responder con fe al don de Dios. Es decir, con un corazón abierto, y esto te permite a ti crecer. Y entonces podemos ver una tercera lección. Al tercer siervo se le llamó no solamente malo, que es lo contrario aquí de infiel, el que no le creyó al amor de su patrón y por eso se cerró, sino además se le llamó perezoso. Consecuencia fue la pereza. Y entonces esto tiene que ver con la incapacidad de abrir horizontes, de desafiar los obstáculos, de permitirse la audacia y la creatividad que se requiere en la vida. Y la fe estaba hecha para eso, para hacer la travesía frente a las dificultades, sea en la noche como en el caso de las vírgenes, sea también frente a incapacidades o limitaciones, o inclusive imaginar lo que habría que hacer, como lo enseña esta parábola. Si en la parábola que leímos hace una semana de las vírgenes se exaltaba la sabiduría, las vírgenes sabias, como la mujer sabia, hacendosa, que sabía mantener encendida la lámpara, hoy la enseñanza es el siervo que es fiel, o mejor, que es creyente, que tiene fe y que sabe abrirse a su Señor. Este experimentará el gozo de su Señor. Bueno, esta es la lección. Hay otros detalles que podríamos profundizar, pero creo que tenemos ya suficientes claves de lectura para que ahora cada uno haga su lección divina, para que volvamos a escuchar la palabra y nos dejemos desafiar por ella. No lo olvidemos, es así como el Señor nos educa para vivir en el presente, mirando, orientando nuestra vida con responsabilidad, con audacia, con conciencia y con creatividad, nuestra historia hacia el futuro del cual la plenitud es Él. Que tengas un feliz domingo.